Buenas tardes y bienvenidos a Fuera del Mapa. Hoy tenemos con nosotros al Padre Miguel. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. De verdad que es un encanto estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a usted por aceptarla. Bueno, primero que nada, antes de empezar con lo que es la entrevista, ¿no? Con lo que nos concierne hoy, me gustaría que nos dijera un poco quién es usted para aquel que no le conozca. Muy bien. Bueno, pues yo soy el padre Miguel Ángel Merced, soy párroco aquí en Villanueva de Algaida, Villanueva de Tapia. Llevo ya 12 años ejerciendo el ministerio aquí en la diócesis de Málaga como colaborador, ¿verdad?, de la misión que la iglesia encomienda. Y vengo de Puerto Rico, de la isla caribeña de Puerto Rico, aquellos que pues siguen, ¿verdad?, los artistas actuales, la tierra de Bad Bunny, de Raúl y etcétera. Perfecto. Pues, si quiere ya para empezar un poco con el tema de usted con su vida dentro de la iglesia, ¿cómo le nació esa, digamos, pasión por la teología o por... ¿Cómo le nace ese espíritu de querer ser sacerdote? Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues yo parto, ¿verdad?, del hecho de que crecí, me formé en el seno de una familia bien cristiana, católica, los primeros valores y esa enseñanza de la relación con Dios, pues lo aprendí en el seno de mi hogar. Claro está, ya eso se fue ampliando en el tiempo, pues ya congregándome en la iglesia, en la catequesis, luego ya estuve en grupos juveniles, y después de grupos juveniles, pues viví la experiencia universitaria, porque antes de entrar al seminario, pues yo entré a la Universidad de Puerto Rico, que es la Universidad del Estado, y en ese proceso de estar en la universidad es cuando surge la vocación. ¿Cómo surge lo de la vocación? Bueno, la vocación surge porque naturalmente yo tengo pues, una visión, ¿verdad?, cristiana sobre la vida y sobre lo que uno va a desarrollar en el futuro. Como joven, en esa etapa, yo me preguntaba, Dios, ¿qué quieres de mí? Y claro está, ante esa pregunta pues ya comienza esa inquietud y claro está, yo lo veía desde la perspectiva de todas las opciones vocacionales que hay dentro de la iglesia, la vida consagrada como religioso o como sacerdote o como misionero o como casado también, ¿verdad? Contemplé también el hecho del matrimonio en esa etapa de mi vida. Pero fue en la inquietud que tuve, esa inclinación de buscar un poco más de información, de un poco nutrirme. Y pues contacté con varios sacerdotes en ese tiempo que trabajaban con los grupos de jóvenes y me invitaron a talleres vocacionales. Y entiendo que ahí pues como que se encendió esa llama. ¿Verdad? Se encendió esa llama de entonces seguir a Jesucristo, que ya lo he seguido desde siempre, pero en esa dimensión, ¿verdad?, de vivir la experiencia vocacional como, y consagrarme como sacerdote. Muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso de estudiante de todo esto? Pues mira, es bien interesante, como joven, pues cuando yo entré a la universidad, yo lo que tenía como base era la doctrina que aprendí en el catecismo de la Iglesia Católica que nos enseñaban para hacer la primera comunión. Esa era la única base de formación que yo tenía. Entonces, eh, claro está, siempre pues, participé, siempre de la vida, ¿verdad? De la vida de la iglesia, yendo a la misa, en grupos juveniles, pero no tenía yo mucha base de formación. Cuando yo entro a la universidad, pues me encuentro con un escenario donde los profesores empiezan a cuestionar lo que son pues como las bases de la fe. Y yo no sabía cómo responder. Y aquello, más de quitarme la fe, pues lo que provocó en mí es buscar entonces formarme mejor. Y entonces fue en esa etapa, ¿verdad?, inicial de la vida universitaria que comienza pues este proceso de crecimiento, de conocimiento y de la fe. Y claro está, pues ahí pues yo sabía que lo que yo vivía en la experiencia previa a entrar a la universidad desde mi infancia, desde los detalles más sencillos, más humildes que me enseñaron mis abuelos y mis padres de la fe, de todo lo que yo había vivido en esas etapas primeras de mi vida, no era mentira, sino era un hecho que realmente marcaba mi existencia, ¿verdad? Marcaba mi ser y pues
yo dije, no, yo no voy a perder la fe, porque muchas veces, lamentablemente, en ocasiones, pues lo que pasa es que cuando comenzamos a estudiar los filósofos y filósofos que empiezan a cuestionar lo que son las bases de la fe, pues entonces la primera desgracia que es precisamente es perder la fe. Y yo no, a mí fue un caso contrario. A mí me provocó buscar más de la fe. Porque, claro, usted, ¿qué estudió en la universidad? Yo ¿Estudió estudié, sí, directamente? yo estudié licenciatura en psicología clínica, ¿verdad? Yo me quería especializar. Lo que yo tenía como visión al principio cuando solicité la universidad era pues crear como un centro de salud mental, como de ayuda, sobre todo dirigida a los jóvenes, porque como yo estaba comprometido con el trabajo de los jóvenes en esa etapa, en esa época, pues entonces quería doctorarme, estudiar psicología, psiquiatría, ¿verdad? Y como que desarrollar un centro sin fines de lucro que ayudara pues a lo que es al proceso, ¿verdad?, de la salud mental de la población juvenil. Muy bien. Y Y claro está, ya después de ahí, en mis últimos años de universidad, pues ya hice los procesos vocacionales que requiere entrar al seminario. En el seminario, pues ya, pues uno tiene, ¿verdad?, un proceso de formación en Puerto Rico. Está organizado que uno toma 4 años de filosofía, que aquí equivaldría a lo que sería la primera etapa universitaria. Y entonces luego se hace una maestría en divinidad que son 4 años más. Eso académicamente hablando. Entonces, pero todos esos años es cuando tú estás en el seminario, pues estás en un proceso, ¿verdad?, de discernimiento, de profundización, aparte de lo académico, pues también la convivencia, las tareas pastorales, misión, es decir, que es una formación integral, ¿verdad?, que recibimos y que impactan a las distintas dimensiones de nuestra vida. ¿Y cómo fueron los primeros años una vez habiendo acabado de estudiar? ¿Cómo va el proceso para ya ejercer la profesión? ¿Cómo funciona todo eso? Como sacerdote, bueno, Sí. pues bien, bueno, claro, ya una vez que uno termina todo el proceso del seminario, lo académico, todo lo que tiene que ver con el proceso de vida, la evaluación, porque ciertamente la iglesia discierne sobre la vocación, tú puedes tener lo que es, pues sí, la inquietud vocacional y lo que sea, pero también la iglesia discierne sobre ti, sobre la idoneidad, si eres un buen candidato, si tienes ¿verdad?, las cualidades O sea, no idóneas. cualquiera puede estudiar y... Y ciertamente pues hay unos grados, ¿verdad?, de niveles de evaluación que se hacen, evaluaciones incluso, ¿verdad?, psicológicas y todo lo demás. Y entonces en todo lo que, pues ya cuando tú pasas todo ese proceso, pues ya se te refiere a que tú puedas recibir las órdenes. Empezamos primero que nos ordenamos como diáconos. El diácono es una participación en el sacramento del orden de 3er grado. Te explico, o sea, el sacramento del orden sacerdotal son 3 grados. Está el episcopado, está el sacerdocio, que se llama presbiterado, y el diaconado. Entonces ahí comienza uno, ¿verdad?, a recibir, ya te ordenas como diácono, y entonces tienes como unas tareas propias que te envían el obispo hacia la parroquia, a una parroquia, a hacer el trabajo pastoral en disposición de lo que el párroco pues te indique. Luego pues ya cuando te ordenas sacerdote, luego el obispo pues te envía a una parroquia para continuar entonces ejerciendo ya el ministerio sacerdotal. El obispo es el que te faculta para poder ejercer el ministerio, ¿verdad? Pero todo eso pues requiere tiempo, requiere procesos evaluativos y experiencia pues muy enriquecedora, porque en los primeros años pues uno dice que la parroquia es como el primer amor que uno tiene, la primera que uno va. Y yo tuve pues la dicha de estar en una parroquia que compartíamos 2 sacerdotes más, párrocos, otro vicario parroquial y yo. Así que éramos 3 en la misión de ese pueblo. Es un pueblo grande, casi como, yo diría que casi el 70% de gente muy católica, y entonces lógicamente pues es de mucha vida. Y quería preguntarle cómo llega usted desde Puerto Rico hasta aquí, Villanueva de Algaida, que es un viaje, bueno, Sí, como muchas veces me dicen, oye, ¿cómo cambia el Caribe para venir aquí, verdad? las playas no Las son... playas caribeñas y todo lo que tiene, ¿verdad? El idilio, ¿verdad?, caribeño. Pues mira, simplemente yo en Puerto Rico pues llevaba ya 13 años ejerciendo el ministerio. Una vez se me propone, porque hacen falta sacerdotes aquí en España. Yo estudié mi última etapa de formación en el seminario de Toledo. O sea, por eso tengo esa vinculación con España.
Pues me encontré una vez con un amigo que era profesor aquí en Málaga, dirigía la tesis doctoral de un sacerdote que estaba especializándose en la historia de San Manuel González, que es un obispo de Málaga, que es santo. O sea, entonces él hizo los estudios en la Universidad de Málaga, pero en esa dimensión, ¿verdad?, ya un poco más humanística. Y pues este hombre me lo encontré y me dice, amiga, que en Málaga hacen falta sacerdotes, qué sé yo, y yo estaba en ese proceso de disposición de ayudar en algún lado, y así fue que entonces, pues ya formalmente pues se hicieron las peticiones, las solicitudes, los permisos, todo lo que es el proceso burocrático, y ya pues entonces vine a Málaga y el obispo, el que me acogió era don Jesús Catalá, y él me envió entonces, la primera misión que tuve fue en Ronda. Entonces estuve 10 años en la serranía de Ronda. Y llevo entonces ya 2 años que estoy ejerciendo el ministerio aquí. Muy bien. Y quería preguntarle ya de su vida como sacerdote, ¿qué es lo que más le gusta, lo que más le llena de ser Mira, sacerdote? es extraordinario. O sea, esta vida, la vida del ministerio es una vida bien enriquecedora. De verdad que sí. Primero porque pues, uno está cercano, pues uno conoce mucha gente, uno comparte distintas experiencias humanas. Uno está como parte de un proceso de vida en los pueblos donde uno conoce pues, las distintas realidades, en esas distintas realidades, cómo uno responde, ¿verdad? Cómo uno pues, ayuda, consuela al que está decaído, da esperanza, da ánimo, auxilia al que necesita, comparte también las alegrías, pues también, ¿verdad? Las alegrías y los logros pues, de las familias, de lo que es la vida de la gente, o sea, la vida de la familia, la vida de la gente, pues todo eso pues enriquece mucho y eso pues a mí me, ¿verdad? Me llena, pues, me colma, me colma. Muy bien. Y digamos, ¿cuál cree usted que es el rol de un párroco, de un sacerdote en un pueblo como este? Ya Yo, sea por experiencia personal o en general. yo creo que el rol de un párroco es insertarse en la vida cotidiana de los pueblos. Pero claro está, nosotros nos vemos limitados hoy día por la escasez de sacerdotes, por ejemplo, en mi caso. Yo tuve, en mi experiencia pasada, yo tenía 4 pueblos a cargo. Y dice, ¿y cómo te insertas en la vida cotidiana de En los demás? Ronda. En Ronda, sí. Mm. Yo estuve en la serranía, en los pueblos. Estuve primero en Ronda ciudad y luego pues, estuve en Gaucín, Benarrabá, Benadalí y la estación de Gaucín. Claro, prácticamente era, sí, cumplía con mis responsabilidades, pero el hecho de tú convivir es bien complicado. Entonces, también pues resulta, porque tú dices, yo tengo aquí 2 pueblos, que estoy aquí, allá, en Tapia y aquí, Tapia y aquí. Entonces, cuando tú vienes a ver que si tú estás, antes había la bendición de que cada pueblo tenía su párroco y eso pues permitía cierta flexibilidad y tiempo para que entonces el sacerdote se uniera más. Eso es una limitación, pero no es imposible de cumplir, se puede cumplir. Y yo creo que la misión de un sacerdote en los pueblos es eso, o sea, es la vida cotidiana, el estar, el auxiliar, el ayudar, el apoyar, el ser centro también de unión, ¿verdad? Centro de unión. El sacerdote, pues, por ejemplo, en mi caso, yo soy de los que pienso que todos los que convivimos en el pueblo, pues tenemos un gran valor, ¿verdad? Creo que hay que aprender incluso a mantener como esas vinculaciones, incluso con la gente que a veces piensa distinto de uno. Uno como pastor, uno pues piensa siempre en la comunión, ¿verdad? Los sacerdotes somos promotores de comunión, entonces, y comunión implica pues la aceptación, el respeto, la valoración de los distintos sectores que vive la comunidad. Entonces, pues eso, el sacerdote se convierte como un referente de unidad y de comunión. Tuvimos la experiencia, o sea, pasada de cuando celebramos el patronato de la Virgen de la Consolación, de los 270 del patronato, donde pues mira, pues, desarrollamos distintas actividades que precisamente iban dirigidas con ese objetivo, ¿no? De De impacto a unir a todo la el mundo, gente. Ujú. cultura, el aspecto social, el aspecto religioso. Ve que no es simplemente centrarnos tal vez en lo que la gente, directamente en lo que la gente va a la iglesia o exclusivamente, ¿verdad? Del aspecto religioso, perdón. Y es bien importante eso, o sea que eso es lo que por lo menos siempre puede aportar un sacerdote en la vida de un pueblo.
ha comentado el tema de que quizá es algo más difícil conectar con la gente por el estar en dos pueblos a la vez. Bien. ¿Qué otros retos o dificultades encuentra usted como en su vida como sacerdote? Tanto, como he dicho antes, tanto para usted mismo como en general. Ok, siempre el desafío, recuerda que la misión, como yo como creyente, ¿verdad? Soy creyente, como sacerdote, siempre el desafío es el acercamiento de las personas a Dios y eso es un desafío. Es un desafío que siempre tenemos como misión en la vida, ¿verdad? De los pueblos. Y eso pues implica muchas veces pues que uno tiene que vivir una experiencia de tratar de evaluar cómo llegar a los demás, de cómo los demás podían implicarse aún más buscando, ¿verdad? De los caminos del Señor, cómo hacer llegar cómo hacer que Dios llegue también a la vida de las personas. Y esto pues requiere siempre esfuerzo y pues muchas veces pues vives las frustraciones, vives el momento ¿verdad? De cuando las cosas no te salen cada vez como uno espera. Pero de ahí, de que viene el ánimo en el aspecto de que uno dice, como uno dice, y yo me lo aplico también, o sea, nosotros estamos para sembrar y la cosecha solamente se dará, ¿verdad? En su momento. Pero yo creo que el ejercicio de sembrar, ya sabes que si lo comparamos con lo que es arar una tierra, cultivarla, pues requiere sacrificio, requiere abnegación, requiere esfuerzo Tiempo, sobre y todo. tiempo y cansancio. Entonces, eso se vive, ¿verdad? Desde la dimensión, si tomamos a las personas, ¿verdad? Como ese gran terreno en la que hay que prepararlo y condicionarlo para que pues, reciba el Señor. Pero ahí es los momentos a veces más difícil y más complicado que uno pueda vivir en el ministerio, ¿no? A mí me apena muchas veces cuando tal vez de buen propósito, con buena intención, incluso, ¿verdad? Con deseo de que las personas pues puedan descubrir la riqueza de lo que es tener una vida basada en el Evangelio y en Dios, y es rechazado. O sea, no es que me rechacen a mí, sino que rechacen a Dios. Eso sí que es verdad que me causa un poco de pena y tristeza, pero uno tiene que seguir hacia adelante con esperanza. Y de hecho, ¿cómo, justamente hablando de esto, cómo ve usted el progresivo alejamiento de la sociedad de Dios? Yo creo que la gente no es que haya dejado de creer, pero sí está como desconectada de él. O sea, yo creo que la gente, porque eso tú lo puedes ver, que la gente sigue buscando como fuente de cómo alimentar la necesidad espiritual por otra forma, por otros medios, y buscan, qué sé yo, pues de buscar, pues mira, no sé, que si las consultas que puedan hacer a nivel de de consultas como diría yo, espirituales, que a veces te llaman a ¿verdad? La persona que si lee las cartas, las cosas, o buscan, qué sé yo, un retiro que sea de contacto con la naturaleza. O sea, la gente yo entiendo que está sedienta de Dios, la oferta está ahí, Dios está ahí, pero vive como muy alejada, o sea, viven desconectadas entonces de esa realidad. O sea, que cree que no es tanto un alejamiento de Dios, sino más bien de la iglesia. Puede ser que la iglesia en algunos momentos dados pues haya puesto, ¿verdad? Como a veces la realidad pastoral es una realidad que se organiza desde nosotros, ¿verdad? Desde la humanidad, que podemos cometer errores y que la gente pueda a lo mejor sentirse pues que a lo mejor la iglesia no llegamos o lo que sea, o ponemos como impedimento, ¿no? Para que la gente se acerque a Dios. Pero la iglesia, ¿verdad? Y es importante tener ese concepto bien claro, porque cuando hablamos de la iglesia, muchas veces pensamos que la iglesia es simplemente lo que estamos consagrados, el obispo, el papa, los sacerdotes. No, la iglesia somos todos los bautizados, ¿verdad? Que constituimos el pueblo de Dios. Entonces, si todos bautizados constituimos el pueblo de Dios, todos somos responsables en cierta medida y de acuerdo, ¿verdad? A nuestra misión particular de ser agentes que puedan favorecer que otra gente que no tiene la experiencia de Dios, pues la tengan. ¿Eh? Y hablando de la iglesia más como institución, ¿usted cree que la iglesia debería modernizarse, debería seguir un poco la tradición, sobre todo ahora después de la época de Francisco?
Ok. que ha sido un gran paso adelante, digamos, en la modernización de la iglesia. Sí, yo más bien, más que utilizar el concepto modernización, uso reforma, ¿verdad? Ujú. Porque la iglesia se reforma sobre las bases y principios que son evangélicos. Y el reto siempre está en que la reforma de la iglesia pueda responder y hablar en el lenguaje de la sociedad contemporánea, eso sí, ¿ves? Y reformarse en sus instituciones. O sea, la iglesia está llamada también a ser más evangélica, menos burocrática. Y eso es lo que yo entiendo cada uno de nosotros dentro de la misma iglesia, pues deseamos y incluso pues buscamos la forma de cómo, ¿verdad? Irse uno liberando de lo que es la burocracia dentro de la iglesia. Pero el Papa Francisco naturalmente ha sido, ¿verdad? Un gran ejemplo de cercanía, de proximidad, de adelantar, ¿verdad? Y de reformar incluso pues muchas cosas que dentro, si hablamos del gobierno, de la institución en el Vaticano, vemos cómo reformó distintos dicasterios y cómo reformó ¿verdad? Distintos organismos de la iglesia y cómo él mismo, ¿no? Fue testimonio también de romper pues, muchos patrones o esquemas que seguían tal vez los papas anteriores. O sea que Francisco pues es pues, es un profeta, ¿no? De lo que es la actualidad. Porque el proceso de modernización, fíjate que la modernización significa, pues, es concebido con distintos principios y doctrinas como que valen para el momento, pero ya después cambian. Por ejemplo, la moda. O sea, tú tienes la Ujú. moda. Fíjate que la modernización y la moda. No, la Sí, sí. moda, te pones una cosa hoy, ya no sirve, mañana te la quita, ya está. La iglesia no actúa así. ¿Ve? La iglesia mantiene lo que son los principios fundamentales sobre lo que ella se sustenta, pero Claro. ciertamente se reforma desde esos principios para ser más evangélica. Y justamente relacionado con todo esto, me gustaría preguntarle su opinión de la homosexualidad dentro de la iglesia, dentro de todo el ámbito teológico, digamos. Ajá. Bueno, cuando me dices cuando me haces esta pregunta, te refieres a lo que es si hay dentro de la iglesia grupos No, que más bien constituyen el tema. desde la iglesia, ¿cómo veis la Ah, homosexualidad? vale. Sí, porque no entendía dentro de la iglesia cómo se valora la homosexualidad de la iglesia. Bueno, y bueno, la homosexualidad, o sea, dentro de la iglesia, del catecismo de la iglesia católica, y ya pues en varias expresiones que también incluso el Papa Francisco ha tenido, es tener la proximidad, la cercanía a las personas que tienen las tendencias, ¿verdad? La tendencia homosexual. Recordad que lo que la iglesia pues en cierta manera establece como doctrina moral es que los actos, ¿verdad? O los actos homosexuales ¿verdad? Son intrínsecamente desordenados, pero eso no significa que rechacemos la persona en perjuicio, ¿no? De ella misma, sino que sepamos acoger. Y de hecho hay muchas parroquias, diócesis que tienen pastoral desarrollada en esa dirección, ¿verdad? De que un cristiano, ¿verdad? Estoy hablando desde el cristiano, un cristiano que tenga esa tendencia homosexual, pues pueda realizarse, ¿verdad? Como creyente, como cristiano. O sea, que eso está ahí, ¿verdad? Dentro de lo que es la consideración misma que hay en la iglesia. O sea, ¿usted no cree que la iglesia sea homófoba o que exista un No, rechazo hacia la homosexualidad? no. De tazo no, porque estamos hablando de que la persona siempre es acogida. ¿Verdad? La persona siempre es acogida. No es desatendida, no es rechazada, no es condenada, ¿verdad? Esa no es la posición de la iglesia. Muy bien. Y respecto al aborto, ¿cuál es, le hago la misma pregunta, pero cambiando homosexualidad por aborto? Ok, ¿Cuál es la postura de la bueno, iglesia? claro, el aborto, lógicamente la iglesia, hay que tener en cuenta de que hay una concepción antropológica desde la revelación. ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, nosotros tenemos una concepción cristiana del ser humano, hombre y mujer, ¿verdad? Del ser humano. Luego ya hay distintas filosofías que conciben la persona de otra manera. Por ejemplo, bueno, pues ya sabemos que cuando se habla de la persona, lo que establece en las normas o las leyes o la jurisprudencia es que, por ejemplo, la persona es considerada después de ciertos meses de desarrollo en el vientre de una madre. Entonces, ¿qué pasa?
pues nosotros entendemos que la dignidad de la persona comienza desde su concepción hasta su muerte, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos del proceso de la vida del ser humano, o sea, el ser humano es ser humano desde el momento de la concepción hasta la vida, ¿verdad? Hasta que fallece, ¿verdad? Hasta que fallece. Entonces, pues la iglesia, pues siempre apuesta, ¿verdad? A la defensa, pues, de la vida, a la defensa de la vida. De hecho, yo leí el martes pasado, estaba leyendo un artículo que en la diócesis de Getafe, el obispo estaba bautizando 17 niños rescatados de aborto. Entonces, y que ya lleva una práctica que pues, llevan ya como un récord de 300, un poco más. Y entonces hay distintas asociaciones y grupos, ¿verdad?, que se dedican pues a promover la vida, incluso pues en las situaciones de cuando se recurre a la difícil decisión. Yo entiendo que es una decisión muy complicada, muy difícil, y esto hay que verlo de los distintos ámbitos, ¿verdad? Porque es un tema muy delicado. Pasa también, ¿verdad?, con la misma homosexualidad y el aborto. O sea, esto hay que entenderlo, que el tema no lo podemos zafar ¿verdad?, con facilidad, sino que uno tenemos que reconocer que hay distintos matices que hay que, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta y que profundizar muchísimo, ¿verdad?, sobre esos temas. Pero en el caso del aborto, o sea, yo recuerdo como estudiante, una de las cosas que me preguntabas anteriormente sobre mi experiencia, recuerdo como estudiante que en la escuela, en la universidad, cuando venía este tema del aborto, pues yo siempre tenía la propuesta, ¿no? Una propuesta distinta porque yo no creo en el aborto, lógicamente. Y a veces pues te ponen los temas estos de drama humano, de sobre todo, ves, y en caso de una violación de una mujer, ¿qué pasa? Que ella no tiene derecho, qué sé yo, bueno, ese drama que es muy doloroso, y el planteamiento mío y que ha ido madurando en el tiempo y también de muchos grupos y asociaciones es que, mira, el asunto es que cuando vamos a las estadísticas de los abortos es que simplemente son embarazos no deseados en circunstancias normales. O sea, es decir, dos personas que una noche, un hombre y una mujer, tuvieron relaciones íntimas, queda ella embarazada, no quiere tener esa criatura y ya está. Entonces, claro, es como un tirar y desechar, y yo creo que el ser humano, o sea, por eso es que nosotros tenemos un sentido sagrado de la vida, la cosa no es así, o sea, entiendo yo que para mí, o sea, el que no tenga capacidad para tener en un momento dado un hijo, pues tiene que ser responsable. Entonces, la responsable, ¿verdad? Y no es desechar a una persona, pero las estadísticas normales, la mayoría de esas estadísticas están, ¿verdad?, que lo que te reseñan es que los abortos se dan por embarazos no deseados, no tanto por la cuestión de la otra manera, porque cuando hablamos de la otra manera, yo creo que se requiere un poco de más apoyo, de asistencia, es decir, mira, yo creo que, pues mira, esas dos vidas hay que salvarlas. ¿En qué hay que salvarlas? Bueno, la agresión y la violación, ¿verdad? Eso es una cuestión que ciertamente hay que saber cómo salvar la vida de esa persona. Y luego lo del aborto, entiendo que es un niño como consecuencia de esa acción, que entonces habría que pues también buscar la forma, ¿verdad?, de cómo hacer que las dos vidas se salven en todos los sentidos, ¿verdad?, en todos los sentidos. Que la persona después opta, el que no quiere criar a ese hijo, siempre hay búsqueda, siempre hay gente Acogida, dispuesta, ¿no?, para acoger, pero nunca para terminar una vida de un ser humano. Perfecto. Me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho. Y bueno, seguimos con temas un poco punzantes, podríamos decir. ¿Cuál es su opinión sobre los casos de escándalos de abuso de menores dentro de la iglesia? Todos esos escándalos que han salido en los últimos años. Muy doloroso, muy doloroso. O sea, es verdad que pues, es muy doloroso que dentro de la misma, ¿verdad?, de la iglesia, que es una institución pues que tiene en la sociedad, pues tiene, ¿verdad?, esa cierta posición moral, nosotros llamados a custodiar precisamente el bien de las personas y sobre todo de los niños, de los pobres, ¿verdad?, de los más marginados, es decir, que los indefensos, pues, o sea, cuando la iglesia históricamente, pues, y así ha sido desde el mismo Jesús, ¿no? Desde el mismo Jesús, pues, denunciando la injusticia contra aquellos que ciertamente pues, las vivían en carne viva, ¿no? El horror de la injusticia. Entonces, esto ha sido muy doloroso, un capítulo muy penoso dentro de la vida de la iglesia que necesitamos restituir
y que, por ejemplo, ya incluso estaba leyendo hoy mismo un artículo porque el Papa Francisco creó lo que se llama un dicasterio de comisión, ¿verdad?, contra los abusos de los abusos contra menores. Y él, por ejemplo, pues, y el Papa ahora pues sigue, ¿verdad?, con la ¿Y misma práctica. qué vendría a ser esto que hizo? Que esta comisión lo que se dedica ahora es un poco cómo trabajar los protocolos dentro y fuera de la iglesia. Es decir, tan pronto salen todos estos escándalos. De hecho, yo trabajé en un proceso de elaboración de protocolos, sobre todo de cuando hay denuncia, pues hay hacer las referencias, ¿verdad?, civiles que hay que hacer, ¿verdad?, las referencias civiles que hay que hacer, y a la misma vez luego la asistencia que hay que darle a las familias y la ayuda que hay que dar a la familia, ¿verdad?, el apoyo que hay que dar a la familia cuando vive un evento de esta naturaleza. Entonces, esta comisión lo que se está es, pues, profundizando para que entonces en toda la iglesia, ¿verdad?, tengamos una misma acción dirigida a erradicar, pues, ese mal. También eso es otro punto, o sea, es escandaloso, es doloroso, pero yo creo que aparte de lo que tiene que ver la iglesia, pues tendríamos que todas las instituciones, aparte de la iglesia, trabajar con la familia, porque el problema de los abusos contra menores no viene por las instituciones, ¿verdad?, más grandes, no viene ni de la política, ni viene de la iglesia, viene de la familia. O sea, yo recuerdo que cuando salieron las estadísticas de abusos sexuales contra clérigos o personal religioso, en mi país, cuando lo comparabas con lo que son las denuncias de abusos sexuales dentro del seno de la familia, pues cuatruplicaban lo que era la cantidad. Y entonces el mal ¿verdad?, de los abusos sexuales contra menores no se genera, o sea, no se genera en las instituciones, como yo te decía, ya un poco más grandes, sino dentro del seno de la familia, que ahí sí es verdad que hay que tomar una opción de educación, ¿verdad?, dentro de todas las instituciones, como son lo que son los gobiernos, lo que son las distintas entidades sociales y religiosas, ¿verdad?, y también religiosas, que deberíamos hacer una opción por cómo nutrir, ayudar y fortalecer lo que es la institución de la familia. Ya sabemos que la familia es la base, ¿verdad?, de todas las demás instituciones. Entonces, a esa es la que hay que ayudar, hay que rescatar, hay que ¿verdad?, que generar, pues, incentivarla con los valores, con los recursos necesarios para que entonces podamos minimizar, incluso si pudiéramos erradicar ese mal. Y ha respondido un poco la pregunta con la primera respuesta, pero ¿cómo cree que se puede recuperar la confianza plenamente después de todos estos casos? Pues el acercamiento, la reconciliación, o sea, yo creo que muchas veces, o sea, el Papa ha tenido muchos gestos de cercanía, incluso de comunicación directa, el Papa Francisco, y este Papa también entiendo que también está haciendo lo mismo. El asunto es también, o sea, yo creo que hay que ayudar a la gente a tener una visión también un poco más amplia, como yo te decía, o sea, no es el problema de algunos clérigos también, pues salpica a los que ejercemos el ministerio, pues con pulcritud, con buena intención, con recta, ¿verdad?, actuación, y entonces no todos somos así. Yo creo que también la gente descubre eso en uno, o sea, la gente descubre, no nos vamos a, ¿verdad?, no todos los sacerdotes somos iguales y no entramos al seminario porque tengamos ese problema o ningún otro problema, pero la recuperación de la confianza, pues es un proceso, pues eso, de sanación, pero esa sanación se da en la medida que hay acercamiento, hay apertura, hay comprensión, hay ayuda, o sea, directa a las personas que están afectadas, y que a la misma vez, en términos de la credibilidad a nivel un poco más amplio, pues ayuda, pues, el testimonio de la vida de los que hacemos las cosas bien, y a la misma vez, pues, esta información que es importante compartir, decir, mira, pues, qué bueno que la iglesia, o sea, no está dejando desatendida, pues, esas víctimas, ¿verdad?, que vivieron esa desgracia, ¿verdad?, que les marcó la vida prácticamente para siempre. Muy bien. Y ya pasando de nuevo a temas un poco menos polémicos, si tuviera que mandarle un mensaje a la juventud, a los jóvenes, para que tuviesen un acercamiento a la iglesia, ¿qué mensaje mandaría? Pues mira, yo digo, como han dicho desde el Papa Juan Pablo II, no tener miedo.
¿verdad? De buscar a Dios, que Dios está ahí, que Dios no es una idea, que Dios transforma la vida, que la enriquece, que la experiencia, ¿verdad? Que los jóvenes en la vida de la iglesia, pues decía el Papa Francisco, son el hoy, ¿verdad? El hoy de Dios. Eso es una expresión tan bonita cuando el Papa hace esos encuentros con los jóvenes en las distintas jornadas o actividades que hace multitudinarias con ellos. Entonces, esa sería mi mensaje, o sea, que no nos desanimemos y que busquemos dentro de nosotros mismos, o sea, que descubramos que todos tenemos la misma condición y necesidad de cultivar esa dimensión espiritual, porque la tenemos. O sea, yo creo no solamente que el ser humano yo no lo puedo concebir meramente como una realidad material o puramente material. Nosotros también somos espíritu, somos materia y espíritu. Y entonces esa dimensión espiritual, pues hay que buscar, ¿verdad?, cómo alimentarla. Así como yo tengo que alimentar mi cuerpo, y mira que yo estoy bien alimentado. Entonces, pues hay que alimentar también, ¿verdad?, el espíritu. Entonces, pues ahí está el Señor. O sea, hay que entender que la iglesia es el pueblo, ¿verdad?, que Jesucristo instituyó como seguidores, seguidoras, que somos humanos, que cometemos, ¿verdad?, no somos perfectos, pero el Señor anda con nosotros y nos capacita para cosas y actuaciones que nosotros jamás, por nuestras propias fuerzas, y uno mira hacia atrás, incluso por la propia historia personal, y uno ve que sabe cómo Dios ha estado ahí presente en todo mi caminar de la vida, y lo seguirá estando, ¿verdad? A la medida que uno siga siempre perseverando en la fe. O sea que el Evangelio, como bien dice la palabra, es buena noticia que da alegría. Y eso no significa que vas a tener momentos tristes o momentos de prueba, lo que sea, pero cuando quien vive en la fe, pues supera toda prueba, o sea, supera toda prueba y mantiene en sí una paz interior que no puede ser arrebatada, no es arrebatada ni por nada ni por nadie. O sea, ante cualquier situación humana que uno pueda vivir, difícil, complicada, pues uno ve cómo Dios realmente es la respuesta a todo lo que uno es. ¿Verdad? Hay tres preguntas fundamentales de la vida humana: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién responde eso? ¿Cómo se responde eso? Bueno, pues yo lo descubrí desde el Evangelio, que es lo que da sentido a mi vida. Es muy bonito este final. Em, Le quería preguntar, y ya acabando, si tuviese que cambiar una sola cosa de la iglesia, ¿qué cosa cambiaría? Bueno, que fuese menos burocrático, más evangélico, más cercano, ¿verdad?, a las realidades humanas, que cada cristiano pues comparta la alegría, ¿verdad?, el rostro de Cristo misericordioso a todo el mundo. Perfecto, claro Muy y bien. conciso. Y ya por último, lo que hacemos siempre es le dejamos un minuto, el tiempo que quiera, para que pueda mirar a la cámara y mandarle un mensaje, ya sea a la gente de Algaida, a la sociedad en general, lo que usted quiera. Este minuto es para usted solo. Bien, en primer lugar, pues agradezco nuevamente la oportunidad, la ocasión de estar aquí compartiendo con ustedes esta entrevista que de verdad que ha sido muy amena y me gusta y me ayuda pues a centrarme en lo que corresponde pues a mi tarea, a mi misión y a mi disposición siempre pues de colaborar en el bien, ¿verdad?, de las personas, en el bien del pueblo. Dirijo pues mis mensajes de buenos deseos para con toda la gente del pueblo, también de todo el que vea este podcast, de la sociedad entera, que las respuestas, ¿verdad?, las situaciones de la vida siempre lo vamos a encontrar allí, donde hay una palabra sincera, una palabra que tiene mensaje, contenido sustancioso, que es el mensaje de la palabra misma viva de Dios, del Evangelio, que constituye pues las buenas noticias que Jesús, ¿verdad?, nos ha traído, nos ha dejado como herencia, que impacta pues todas las dimensiones y realidades humanas y toda época. Así que eso es lo grande, ¿verdad?, del mensaje divino, que trasciende mucho más allá, ¿verdad?, de las distintas épocas y estilo de vida de las sociedades en las que vamos
pues construyendo en los distintos momentos y etapas de la historia. Así que Dios es la respuesta a todos, Dios es la respuesta a tus más profundas interrogantes, Dios es el que puede, ¿verdad?, disponer siempre de conducirte en este camino de la vida para que todo lo que tengas en mente, todo lo que tengas en el corazón, pues tenga su feliz término y fruto. Así que nuevamente pues reitero mis saludos, mis bendiciones para todos. Gracias. Perfecto, no, muy bonito, me encanta. Ya con eso acabamos. De nuevo, gracias por aceptar la propuesta y por darnos su tiempo. Con eso me despido de quienes estén escuchando esto también. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos la próxima. Gracias.